Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, en el momento que estés acudiendo a estas sesiones que estamos haciendo con mucho gusto para ti. El día de hoy vamos a abordar algo muy interesante, las lesiones deportivas. Si bien hemos trabajado con muchas informaciones, muchos datos, muchas imágenes referente de cómo funciona nuestro cuerpo desde el esquema microcelular, ahora vamos a darle un enfoque distinto acerca del concepto de las lesiones deportivas. El propósito de esta sesión es comprender los factores internos, externos o bien conocidos como intrínsecos, extrínsecos, acerca de por qué me puedo lesionar y sobre todo el tiempo en el cual voy a tardar en recuperarme y romper estos mitos y estas malas praxis, estas malas costumbres, en el momento de poder decir que una persona si se lesionó y ya en 2 o 3 días está retomando su actividad física. Es por ello que pretendemos con este material, si ya conoces cómo está todo el componente microcelular y cómo se va coordinando con todo el esquema del sistema nervioso, recuerda que le hemos dado mucho énfasis al esquema de la neurofisiología adaptada al deporte. Consideramos que es una de las mejores opciones para darle veracidad y para darle un sustento científico a lo que estamos generando en el entrenamiento deportivo. En la Escuela de Entrenadores Deportivos, SEDEN, estamos preocupados porque, más bien, nos ocupamos para que todos los conceptos que te estamos brindando tengan un sustento. Es por ello que siempre te mencionamos algún libro, alguna referencia bibliográfica, que pues te brinde esta certeza, que tengas esa capacidad también de cuestionar y que tengas esa inquietud y esa iniciativa de buscar más allá de lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues a darle con el objetivo de este proceso de la lesión deportiva. La lesión deportiva, en efecto, circunda mucho referente a la intensidad, a la localización, que eso nos corresponde al entendimiento de los profesionales de la salud que atendemos todo este tipo de situaciones, de fenómenos, pero también lo que nos interesa es que conozcas la magnitud del daño tisular. Sería fantástico, y bueno, como en algunos otros casos lo damos, ya un poquito más enfocado a la terapia deportiva o a la fisioterapia deportiva, de conocer algo que es el proceso de la inflamación. Y es un componente de muchos procesos inflamatorios donde están involucrados mecanismos de reacción de tu sistema inmune, mecanismos de reparación, etcétera. Pero bueno, haciendo un recuerdo anatómico, entender los tipos de músculo o los tipos de tejido muscular que tenemos, que empezamos con el tejido muscular liso, tejido muscular estriado y el tejido cardíaco, y dónde los encontramos. Todos ellos, al ser músculos, son susceptibles a lesiones. Más adelante, escríbanme si quieren que hagamos un apartado especial de una condición que se llama rhabdomiólisis. Es un concepto bien interesante que se generó a partir de todos los nuevos entrenamientos que no respetan esa periodización y planificación deportiva convencional y que llevó en boga con el entrenamiento funcional, con entrenamientos y todos aquellos entrenamientos con apellidos raros que a final de cuentas eran entrenamientos basados en un funcional, en un functional training. Pero esta metodología realmente tiene su adaptación. Lo que en su momento fue CrossFit y lo que hizo en su momento CrossFit con sus 12 fundamentals sí fue pautar un desarrollo y una adaptación, pero mucha gente no lo conectaba, mucha gente o muchos inclusive pseudoinstructores, instructores no profesionales, o sea, solamente se dedicaban a replicar instrucciones y no entrenadores, se empezaban a replicar este tipo de metodologías, pero no ni siquiera tenían ese mínimo esfuerzo o intención de leer los 12 fundamentals, que en efecto es un proceso de análisis y una propuesta de periodización y planificación adaptada. Pero bueno, continuemos. Las lesiones deportivas las podremos clasificar dependiendo de su localización, magnitud, en conceptos muy sencillos. Hay lesiones óseas, lesiones musculares, lesiones articulares y lesiones tendinosas. Cuando hay un esguince, una torcedura, un arranque de repente, o una lesión inclusive que podríamos conocer como una lesión donde su sintomatología es oculta, podría estar transgrediendo o los tendones, o las articulaciones, o los músculos. Y si recuerdas un poco en la anatomía del tejido muscular,
tenemos muchos componentes, no solamente son las fibras musculares, sino son también todas esas vainas de tejido conectivo, tejido conjuntivo que conforman las aponeurosis, las fascias, tejido adiposo inclusive, que puede ser dañado. Entonces, una lesión indudablemente es una disrupción de ese tejido que va a producir limitación, que va a producir destrucción parcial o total del tejido, y de ahí va a generar una serie de reacciones inflamatorias, una serie de acciones celulares que pueden ser el proceso inclusive que llevar hasta la apoptosis o la muerte celular programada, acelerar la muerte celular de este tejido que estaba programado para vivir quizá unos 20 días, 120 días, etcétera, y acelerar esa muerte. O en su defecto la necrosis, o sea que de plano ya esa estructura celular llegue a necrosarse, a morir en su totalidad, y por ende también hay mecanismos fisiológicos muy interesantes en el cual tienen que destruir lo que se dañó. Si es posible repararlo, van a reparar, van a generar una fibrosis, una cicatriz, están interviniendo ahí los linfocitos, están interviniendo una serie de mecanismos que inclusive están en la sangre, algunos hematíes, algunos macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, algo muy interesante, muy complejo. Pero más allá de esto, si nos vamos a la parte de lesiones óseas, tendríamos que conocer, como en algún momento te lo comenté en la parte de biomecánica, donde estructura dicta función. Pero si no conozco esa estructura, si no conozco los componentes que lo integran y cómo lo conforman, será muy complejo entender cómo va a sanar o entender cómo llegué a lesionar esa estructura. Y en un análisis más profundo de la lesión, tendríamos que tener muchos factores clínicos de análisis. Porque sí, en efecto nos dedicamos al deporte, pero no todos somos profesionales, o unos sí somos profesionales de la salud, y tenemos un procedimiento clínico, un análisis clínico que va desde un interrogatorio por aparatos y sistemas, una auscultación, un conocimiento de algo que se le denomina la semiología, clínica, que en este caso la semiología involucra signos y síntomas, o sea, cosas que podemos percibir, palpar y cosas que no podemos cuantificar en número, como la intensidad del dolor, por ejemplo. Pero cuando tenemos un procedimiento y un protocolo de actuación clínica para detectar una lesión, todo se torna diferente, porque necesitamos conocer todos los actores que me llevaron a esa lesión, todos los factores que en este caso en la historia natural de la enfermedad se le llama así, propuesta por unos autores que son Ledel y Clark. Ellos proponen un sistema de aproximación hacia conocer en el momento previo a que se expresara una lesión, que se le conoce como periodo prepatogénico, en el periodo patogénico, que es cuando se expresa la lesión, pero no necesariamente la lesión se puede expresar en un solo momento, puede devenir ya de muchos factores previos, que hay un proceso que se denomina tríada de la salud, en donde vamos a tener un huésped, un agente causal o agente extraño, y un ambiente o un medio ambiente. Si no tenemos esos tres componentes de la tríada de la salud en el periodo prepatogénico, o sea, antes de que se exprese una enfermedad o lesión, tendremos que analizar por qué se llegó a ese daño. No sé si te suena que de repente un compañero o a ti mismo ha sucedido donde, ay, es que este ejercicio me lesionó, es que tal entrenador me lesionó. Probablemente no, probablemente la técnica fue la que no era la adecuada para la estructura que tú estabas entrenando, o probablemente ese ejercicio, esa mala técnica detonó un daño que ya estaba preexistente. Entonces aquí me cambia totalmente la mirada del análisis de una lesión deportiva. Por eso te mencionaba, necesitamos comprender un periodo previo, que es el periodo prepatogénico. ¿Cuáles son todos esos agentes que me llevaron a alojar en ese huésped, que en este caso el huésped es el paciente, así se le conoce en términos clínicos? ¿Cuál fue lo que hizo que ese agente o ese huésped o ese factor de riesgo se detonara y rompiera mi estabilidad, en este caso mi salud, y detonara alteraciones físicas cuantificables, que en este caso serían síntomas, o en su defecto signos que puedo yo observar, y estos signos y síntomas en conjunción dan algo que se denomina semiología de una lesión. Semiología, semios, insisto, conjunto o la ciencia que estudia los signos y los síntomas. Entonces, para poder comprender las lesiones óseas, lesiones musculares, lesiones articulares,
tendinosas o todas las anteriores, porque puede ser que en una lesión pueda haber lesión ósea, lesión muscular, lesión articular y lesión tendinosa. Necesitamos entender qué fue lo que se dañó, cómo está compuesto ese tejido y cuánto tiempo tarda en recuperarse. Aunque ya no exista manifestación de dolor, pero si ese tejido no se reparó adecuadamente, indudablemente se le denomina que es una lesión no consolidada. Y ello me va a llevar con una serie de alteraciones funcionales sensitivas o ambas. Y por ende va a afectar el trofismo. Por ende va a afectar la densidad de los músculos, de los huesos, de los tendones y de los componentes articulares, no articulares, etc. Insisto, esto da para un curso que podríamos manejar, que es la fisioterapia deportiva, pero vista desde este esquema. No, la fisioterapia deportiva es llegar con tu electroestimulador, con el famoso kinesiotape, con la compresa de fría o caliente, con el cloruro de etilo, o inclusive hay gente que llega a infiltrar algunos analgésicos esteroideos. Y bueno, eso no es el propósito. Lo que me interesa, como bien te comento el día de hoy, es llegar a analizar ese proceso en el cual llegué a lo que estás viendo en tu pantalla. ¿En qué momento llegué a tener una lesión ósea? ¿En qué momento se llegó a gestar una lesión muscular? Y los mecanismos por el cual se expresó esa lesión. Si yo te presento esta imagen, podemos observar o te podría hacer un planteamiento cómo llega a generarse en los cursos en donde me preguntan de, oye, ¿cuál es la lesión que más ocurre? ¿Cuál es la articulación que más se lesiona? En realidad todas. Todas las articulaciones son susceptibles. Aquí lo que tendríamos que diferenciar son las necesidades que ese deporte o ese performance deportivo está demandando. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, un corredor va a tener determinadas demandas articulares, osteotendinosas, demandas energéticas inclusive, para poder desarrollar ese deporte. Si estamos hablando, por ejemplo, de un lanzamiento de jabalina, natación, taekwondo, artes marciales mixtas, boxeo, etc., cada performance deportivo, cada modalidad deportiva va a tener determinados ajustes de riesgo, determinados factores que van a detonar que ese agente se aloje en ese huésped y se detone la enfermedad. Pero también habrá que tomar en cuenta ese medio ambiente en el que se sucedió esa lesión. ¿Cuáles fueron los factores en los cuales se incidieron o se conjuntaron para generar esa lesión? Pero hay algo también muy importante, que tenemos una mala educación, una mala profilaxis, por decirlo de un modo, en el entrenamiento. Volvemos a esa frase de no pain, no gain, si no duele no funciona. No, necesitamos escuchar a nuestro cuerpo. Ya tuvimos una sesión previa que fue la propiocepción, en donde espero que haya quedado claro que ahora sí todos los sensores de tu sistema nervioso están avisándole a tu cuerpo inclusive el límite de fuerza, el límite de resistencia y el límite de flexoelasticidad. Y ello va a hacer que respeten tanto las fuerzas externas como las internas la función adecuada de alguna articulación, de un músculo, de un tendón. En la primera diapositiva vimos que había lesiones osteoarticulares, tendinosas, musculares, pero también, dependiendo del grado o la magnitud o la extensión del daño, tendríamos que tomar en cuenta que si se lesiona un músculo, también va a haber un daño vascular. ¿A qué me refiero? Un daño arterial probablemente, que no esperemos que sea de un gran vaso, pero sí a lo mejor de los capilares arteriales, venosos y linfáticos. Y entonces ahí, en ese agente de riesgo, podríamos clasificar muchos factores. Un agente de riesgo o un agente patógeno, que en este caso desde el punto de clínica conoceríamos, sería que ese agente puede ser biológico, químico, físico, radiante o mixto, o todos los anteriores. Por ejemplo, el día de hoy pues tenemos un agente, un factor de riesgo que está en el medio ambiente, que en este caso es el SARS, que causa la enfermedad COVID-19, pues es un agente viral, es un agente infeccioso, un agente patógeno que está en un medio ambiente que se puede alojar en nosotros en función de que el medio ambiente y nuestro medio interno también esté susceptible para que ese agente se aloje en nosotros y entonces sea hospedero y de repente se expresen las manifestaciones clínicas que bien conocemos de todo lo que hoy en día nos lleva a estar ahorita en confinamiento. Traslapado al deporte, necesito conocer cuáles son los factores y esos agentes que me pueden llegar a generar este tipo de lesiones. Predominantemente, uno de los agentes o factores de riesgo que debemos de tomar en cuenta son los agentes físicos. Son todas aquellas fuerzas
de aceleración, desaceleración, de fricción, compresión, distracción o todas las anteriores ante un movimiento que pueden estar limitando una articulación, un tendón, un músculo o todos los anteriores. Entonces, bajo esta óptica, necesitamos comprender que el concepto de una lesión deportiva no solamente la vamos a clasificar en un esguince, en un desgarre, en una ruptura, fractura, etc. Necesito que nos quede claro ese previo, esa parte prepatogénica o ese horizonte clínico. ¿Qué pasa cuando me refiero al horizonte clínico? El horizonte clínico es cuando ya se detonó esa enfermedad, cuando ya se rupturó, se elongó, se hizo una distensión osteoarticular, la vaina, la vaina o la cápsula articular, etcétera, y ya se lesionaron. El horizonte clínico es desde el tiempo que se inicia esa manifestación evidente, seguir el curso y fisiológicamente tratarlo con la terapéutica. Y la terapéutica me influye a las siguientes modalidades. Dentro de la terapéutica médica tenemos la cirugía, la farmacología, la nutrición, la psicología y la terapia física. Tengo que conjuntar esos 5 factores, dependiendo de la magnitud de la lesión, para que haya una resolución de esa enfermedad. Y esa resolución puede ser en que se retomen y se rehabiliten todas las capacidades perdidas, o en su defecto se quede con una discapacidad temporal o permanente. Vean la magnitud que puede llegar a ser el no comprender el alcance de una lesión. Pero ese alcance de una lesión lo vamos a descomponer en todos los factores que me llevaron a que se expresara eso. Te estoy mostrando aquí, lamentablemente no se alcanza a ver, espero que en el momento que esté exhibiendo esto, pero a lo que quiero llegar con este tipo de imágenes es que todos tienen un curso y un proceso fisiológico en el cual tendremos a analizar, dependiendo de la magnitud, dependiendo del factor que llevó a esa lesión, comprender el tiempo en el cual va a tardar recuperarse. Más adelante, mira, aquí estamos. Aquí tenemos todos los factores que tenemos que tomar en cuenta referente a un proceso de lesión. Hay una predisposición del deportista o del practicante o del entreno o de la persona que esté en una actividad física. Acuérdate que no es lo mismo una actividad física que una actividad deportiva o una práctica deportiva. ¿De acuerdo? Se confunde mucho de repente cuando dicen, es que es un atleta. Bueno, un atleta tiene algunas características en función del entrenamiento muy específicas. Bueno, eso lo dejaremos para otro tema. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los factores intrínsecos, o sea, los factores propios en los cuales me pueden llegar a detonar una lesión que pueden expresar en la alteración de la salud. Pueden ser lesiones anteriores, esos famosos dolorcitos normales, que no deberían de ser. Cuando dicen, es que me duele lo normal. Bueno, ¿lo normal de qué? ¿No? ¿Lo normal en qué? La edad, el género, el sexo, la composición corporal. Recuérdate, también es muy importante conocer el somatotipo de la persona y si va acorde a las necesidades o a las demandas que ese performance deportivo o esa especificidad deportiva nos mantiene, ¿no? Estado de salud, indudablemente es importantísimo. Yo te preguntaría, ¿cuántos de nosotros nos practicamos un examen médico deportivo previo a iniciar una práctica de actividad física, activación física, actividad recreativa, actividad lúdica o en su defecto una actividad deportiva competitiva, no competitiva, etcétera? Todas las clasificaciones que coexisten al respecto. Aspectos anatómicos, indudablemente ver la función de tus alineaciones articulares, laxitud ligamentosa, algunos acortamientos musculares. Esto, por ejemplo, lo podemos observar con algunas técnicas como MAT, Muscle Activation Techniques, técnicas de activación muscular, o simplemente un análisis biomecánico bien fundamentado para ver los rangos articulares. Ya en una de las primeras clases te había mencionado un libro que es La Fisiología Articular de Capanchi, que tiene varios tomos en donde tú puedes observar, por ejemplo, los niveles de rotación cervical, los niveles de rotación torácica y cómo funcionan las vértebras en función o con base en el movimiento. También tenemos los libros de pruebas funcionales de Daniels y Kendalls que te proveen de información en donde, por ejemplo, cuando un músculo no está bien activado en el proceso de la marcha, por ejemplo, el tibial anterior, los flexores de cadera, algunos rotadores pronadores, toda esta es información precisa que debemos de conocer para que estén en balance adecuado y en una práctica deportiva pues no esté alterada, ¿no? Recientemente tuve una intervención con una alumna en donde le comentaba que mostró un video a la hora de hacer un bench press, un press de pecho,
con un levantamiento según de 1 RM, el 1 RM que es la repetición máxima, acuérdate que obedece a una metodología, y manifestó una postura totalmente alterada para poder desempeñar el levantamiento de esta barra con un determinado peso. Le comenté, digo, si me permites, te puedo hacer esta observación. Tienes un riesgo muy fuerte de lesión en la región lumbar, puesto que el torque que estás generando debido al análisis muy básico del brazo de momento y el torque articular principalmente en la región lumbar, cuando se supone que el esfuerzo es torácico y de las extremidades superiores, ¿y por qué estás generando tanto torque, tanta fuerza de desgaste en tus regiones lumbares? Y me comentó, dice, bueno, es que el entrenador tal nos dijo que la técnica era así. Bueno, sí, pero esto es como de más de levantamiento de pesas, explosivo, etcétera. Y aún así son adaptaciones alteradas o técnicas no pertinentes que no respetan tu estructura anatómica funcional. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en muchas ocasiones imitamos técnicas, pero no ponemos a evaluar el riesgo que coexiste porque no conocemos la naturaleza de esas estructuras. Bien, entonces hay otro esquema intrínseco en el cual tenemos que valorar, que es la condición física, fuerza, flexoelasticidad, coordinación, resistencia, equilibrio, sobre todo en una prueba que hace mucho el terapeuta físico o el médico del deporte, que hacemos que evaluar tus respuestas musculares, antagonistas, agonistas o el mecanismo de inhibición recíproca y observar las compensaciones que hace tu cuerpo ante determinado movimiento. ¿Cómo los podemos hacer? Simplemente con un examen kinesiológico y biomecánico, que puede ser con una simple sentadilla, observar la marcha en un laboratorio de marcha y observar a lo mejor o medir también aspectos con un goniómetro, que es como una regleta que nos permite medir los ángulos de los articulares y observar si estos músculos están trabajando en forma adecuada. Wow, entonces si te fijas, hablar de lesiones deportivas no solamente es llegar con mi kinesiotape, con mi faja, no. Necesito que conozcas todos los antecedentes previos para que se lleguen a entender un previo. Ahora, si nos exponemos a factores de riesgo, todos estos factores que te comento que están en la parte de azul un poco más oscuro, podemos determinar que esta motricidad específica, dependiendo del performance deportivo, puede llegar a tener rangos máximos de esfuerzo, y aquí viene mucho la biofísica y la biomecánica, de entender si esa fuerza de aceleración o de desaceleración puede respetar o puede hacer un daño, una injuria en los tejidos. Estoy hablando específicamente, por ejemplo, en datos de carrera. Hoy que también están mucho en boga las carreras 5, 10, 10 kilómetros, 15K, etcétera. El constante proceso repetitivo de un mal calzado, por ejemplo, te va a generar un impacto articular en distintas zonas dependiendo del sitio de contacto, y de repente hay una serie de desencadenamiento de patologías que puede haber una fascitis plantar, una periostitis tibiofibular, un sinfín, desgastes de rodillas, impactaciones articulares, desbalances, y entonces aquí ya empiezo a observar desde dónde viene esa lesión y qué factores fueron los que desencadenaron, y sobre todo qué alcance tuvo esa fuerza traumática de aceleración o desaceleración, una fuerza repetitiva. Otro de los aspectos que ya me estoy adelantando un poco es, por ejemplo, la indumentaria. ¿Cuántos de nosotros realmente invertimos en un equipo diseñado o con el material adecuado para desarrollar el deporte que necesitamos? O, como en algunas ocasiones he expuesto, siempre en muchas ocasiones en algunos gimnasios te dicen, no hagas este ejercicio porque está contraindicado. ¿Contraindicado para quién? Si no hacemos un análisis de todos los factores que están en la parte de los factores intrínsecos, y tú dices, bueno, es que pongamos un ejercicio muy sencillo, el jalón tras nuca. Si ese ejercicio está contraindicado, pero sería para personas que tienen alguna alteración morfofuncional en la curvatura cervical, en la flexión a 90 grados de tus brazos, y que genera un estrés articular solamente con la posición normal, bueno, entonces sí puede ser que para esa persona esté contraindicado. Entonces, en muchas ocasiones el ejercicio no está contraindicado, el que está contraindicado es uno. ¿Y cómo lo sabemos? Con un análisis, con una valoración de un profesional certificado, cualificado para poder desempeñar estas evaluaciones. Realmente vale la pena que tanto a nuestros entrenos y nosotros empecemos a tener esta cultura de prevención, esta cultura que nos brinde qué factores intrínsecos
se pueden convertir en un factor de riesgo para mí o para los demás. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos entonces con la motricidad específica del deporte, el contacto corporal, los gestoformas repetitivas. Como te decía, hay muchos gestos deportivos que pueden llegar a generar lesiones. De ahí, por ejemplo, que conozcamos alguna lesión que se denomina como el codo de tenista, codo de golfista, la fascitis en corredores, etcétera. Quiere decir esto que ese gesto repetitivo continuo está impactando algunas estructuras no solamente articulares, sino también de fascias, cartilaginosas, etc. El volumen, el tiempo de exposición. Acuérdate que dentro de los componentes de una sesión el volumen implica analizar todos los ejercicios, todo el peso desplazado, toda la distancia recorrida, etc. La relación carga de recuperación. Esto también muchas veces no somos como muy aptos o muy apegados a poder hacer una planificación en donde le proveemos un buen análisis de la planificación y periodización, sobre todo en los tiempos de reposo, tiempos de hidratación. Entonces hay una serie de componentes del entrenamiento que en muchas ocasiones no empecemos. También la fase del calentamiento, la activación, eso es muy importante, las secuencias de medio entrenamiento. Los tipos de competencia, los tiempos de exposición a ese deporte. Aquí es donde resalta de sobremanera importante. ¿Te acuerdas de los principios del entrenamiento deportivo que ya bien planteaba Bompa, Platonov, Verkhoshansky, y que hoy en día López Chicharro realmente concatena todos esos conocimientos y algunos otros autores que van a evolucionar y que van a implementar todo esto anteriormente expuesto en los principios del entrenamiento deportivo? Yo te puedo decir que es la primera prevención. Si yo me apego a los principios del entrenamiento como la individualidad, la especificidad, la alternancia, el principio de progresión, la individualidad, un sinfín de principios que por lo menos siempre les comento, recuérdate por lo menos 11 principios del entrenamiento y ya ese es tu marco de seguridad para evitar una lesión. Y sobre todo entender la planificación y periodización. Entonces, si te fijas, desde el planteamiento inicial de lesiones deportivas, planteé que necesitamos cambiar la óptica de la vista de lo que es una lesión deportiva. Bueno, viene también la parte de los materiales. ¿Cuánta gente de repente no entrena en el sitio adecuado? ¿Cuántos gimnasios improvisados no tienen el piso adecuado para resistir los embates del deporte? Por ejemplo, con estas modalidades de deportes masivos como el zumba, retumba y todos, bueno, los accesibles y conocidos, pero se llegan a hacer, por ejemplo, en explanadas en donde el pavimento quizá no tiene la alineación pertinente. Y entonces, como decía ese viejo chiste, ¿no? O un meme que pueden llegar a observar de, bueno, la señora Lupita lleva 12 clases de zumba y lo único que ha podido perder son sus rodillas y sus lentes. Sí, en efecto. Entonces aquí estamos viendo que quizá la práctica y la intencionalidad de esa activación física no estaba mal, pero ¿qué faltó? El deporte adaptado o la persona adaptada al deporte o a la práctica deportiva. Ver todos los factores intrínsecos. El pavimento, las protecciones, y sobre todo también el medio ambiente. Lamentablemente nuestros espacios deportivos no están bien planeados, por lo menos aquí en la Ciudad de México, son muy pocos los que sí realmente estén bien planeados, desde instalaciones deportivas de un aire sanitizado, bien humidificado, una buena temperatura, sanitizado, sobre todo también que no tenga alguna alteración en su funcionalidad. No estoy hablando del funcionamiento de poleas, que la caminadora funcione bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, retomo de este lado de la lista el estado psicológico. Es muy importante, puesto que si tú le preguntas a una persona generalmente ¿por qué haces deporte? Gran parte de las personas o la respuesta es porque me desestreso. Bueno, lo ideal aquí sería cambiar esa respuesta, porque no tendríamos que ocupar el deporte como un medio de desestrés en el concepto de que queremos descargar toda esa fuerza tensional cognitiva, que en realidad el nombre correcto sería disestrés, cargar a mi cuerpo de un ejercicio. Si de por sí emocionalmente ya venimos con una sobrecarga, con ese disestrés, pues entonces todo estará en alteración. O sea, ¿de qué sirve tener toda la lista que estamos leyendo ahorita si emocionalmente no estamos adaptados o dispuestos a generar esa práctica deportiva adecuada? Entonces, por eso retomo el estado psicológico. Bueno,
Con estas dos listas que estamos trabajando de factores intrínsecos, extrínsecos, ¿nos va quedando claro el concepto de una lesión deportiva? Insisto, el propósito es darle otra cara, darnos otra cultura en la formación de la práctica deportiva y te aseguro que vamos a disminuir bastante la cantidad de cuestiones deportivas, como dice un cierto actor político que ahorita está muy en boga, el doctor Gatell. Si mitigamos todas estas funciones, créanme que vamos a gozar de una mejor salud. Sí, bueno, esto lo traslapamos aquí. Si mitigamos, si prevenimos nuestra práctica deportiva, nuestro deporte competitivo, nuestra práctica deportiva recreativa, créeme que lo vamos a disfrutar más y va a ser más duradero el esquema o el efecto fisiológico del entrenamiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Continúo. Wow, mira, esta me interesa bastante. Aquí es un cuadro un poquito hecho a un poquito para concentrar cuál sería el tiempo que tarda en resarcirse o en consolidarse una lesión. Vamos a ver acá. Vámonos al extremo donde estoy señalando con el cursor, donde tenemos, bueno, está la lesión, que en este caso se llama tiempo de evolución en la historia natural de la enfermedad. Tenemos desde el día 3, hay una fase inflamatoria. De una vez te comento, hay algunas células que se denominan los linfocitos T y C, que son los encargados de que tu cuerpo se inflame, que aunque tú no lo veas, pero si de repente diste un mal paso, tuviste una torcedura, un jalón, un tirón, un movimiento de aceleración, desaceleración, compresión, distracción, o que de repente escuchaste un tronidito o sentiste un estironcito, un estiramiento en tus músculos o en tus tendones, o a una articulación de repente se escuchó un chasquido articular y causó cierta limitación de movimiento, bueno, hay una fase que es la fase inflamatoria, dura aproximadamente 72 horas, depende del individuo, insisto, de todos los antecedentes previos. ¿Qué puede llegar a ser, en el ejemplo de una ruptura de fibras musculares? Wow, aquí tenemos una fase de reconstrucción celular. Dirás, oye, es que le haces mucho énfasis a la parte celular. Sí, es que en realidad eso es lo que estamos trabajando. Estamos entrenando a una persona que está compuesta por células y las células son las que van a dictarme todo ese tipo de situaciones. ¿Cuánto me tarda entonces en restaurarse una sesión? Bueno, pues mucho. Día 3, 5, 7, 14, pero a lo que quiero que observemos y comprendamos un poco es conocer que desde hay una ruptura de fibras musculares, este es el ejemplo, habrá que generar una síntesis de colágena, ver que la tropocolágena se funcione y aquí es otra cosa importante, algo que sucede mucho. Algunos atletas dicen, es que me lesioné y se atascan de analgésicos, van con el terapeuta o con el instructor que tiene sus electrodos y ya pone toques a diestra y siniestra y ponte marihuanol, etcétera, etcétera. No, no va tanto por ahí. Lo que interesa es un proceso terapéutico serio, profesional, porque si te fijas, ahorita vamos a leer todos los estados del proceso de reparación celular que son muy vastos. Aunque sea una lesión de una simple torcedura, ten en conciencia que tardarás 14 o 15 días a nivel celular de restauración celular. Y entonces aquí cambia mi perspectiva, en donde una lesión no se sana en 2 o 3 días, por mínima que sea. Por lo menos requerimos de 5 a 7 días para que haya una reparación celular adecuada. Y fíjate, dependiendo de la intensidad, por el día 14 tendríamos una fase de remodelación celular. Y muchas ocasiones te mencionaba, sí, te atascas de analgésicos, quitan el dolor, quizá trabajan, pero a nivel celular no hay una reparación. Y otra cosa importante, muchas ocasiones no nutrimos la lesión. Sí, dije bien, no nutrimos la lesión. Cuando estamos ante una lesión deportiva, trabajas todos los analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, habidos y por haber. Sin embargo, no nos ponemos a detener que esa lesión, esa ruptura fibrilar necesita componentes como la colágena tipo 2, tropocolágenas, componentes que van a conformar el ácido hialurónico, componentes que van a resarcir esa fibra muscular. ¿Recuerdas de qué estaba hecho un sarcómero? Actina y miosina. Pero de repente tendríamos que trabajar también una ingesta adecuada para anabolizar y catabolizar adecuadamente algunos aminoácidos esenciales, como pueden ser los que van a reparar esa ruptura, isoleucina, valina, prolina, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Carnitina, etcétera. Pero no en las dosificaciones como un suplemento complemento deportivo, sino más bien para reparar este esquema
celular. ¿Me vas siguiendo? Déjanos ahí tus comentarios para que nos quede como más claro si el énfasis que le estamos dando, reitero, creo que cuando dijimos lesiones deportivas íbamos a ver rápidamente, bueno, ¿en qué consiste una clasificación? Bueno, entonces tendríamos que hacer una segunda parte de lesiones deportivas para ver la clasificación de lesiones deportivas. Aquí te estamos dando un concepto diferente, un concepto más científico, un concepto más clínico, que es fácil de entender. Que, insisto, esto es más para el profesional de la salud especializado, pero esto lo debes de conocer, porque una lesión, por mínima que sea, te comento, tardará 2, 3, 4, 5 días mínimo en remodelar celularmente y dependiendo de la magnitud y dependiendo de la intensidad y la profundidad de los mismos, pues habrá que empezar a clasificar. En nosotros no está clasificar o hacer el diagnóstico in situ en el momento. Digo, a menoscabo de que tengas ahí toda tu sala de emergencia, ¿no? Y tengas tus rayos X, tu tomografía, tu resonancia magnética y poder diagnosticar. Bueno, eso vamos a dejárselo al médico, pero al médico especializado, al médico del deporte, al traumatólogo, al ortopedista, que él sí ya tendrá a bien clasificar el daño, la intensidad y la magnitud a nivel celular, pero en cómo se compara a nivel funcional de rehabilitación en un proceso deportivo. Bueno, eso sí nos compete. ¿Por qué? Porque somos especialistas del movimiento, pero necesitamos entender que ese movimiento me puede afectar toda esta situación. ¿Qué necesito? Indudablemente evaluar, prevenir y rehabilitar. Y al evaluar, indudablemente, reitero, y te lo pido por favor, cuando tú observes una lesión deportiva, cuando te toque presenciar una lesión deportiva, lo que más podremos hacer es, uno, capacítate en primeros auxilios, pero con gente que realmente se dedica a los primeros auxilios deportivos, porque sí dista mucho el primer auxilio o los colegas paramédicos que pueden atender, por ejemplo, en calle o un trauma o un accidente de tráfico, sí, pero sí varían mucho las condiciones de un accidente o más bien un trauma deportivo que tiene características bien específicas, pero en esencia los dos es estabilizar la situación. En ese momento yo no voy a poder operar una fractura, no voy a poder diagnosticar si es un esguince de primero, segundo, tercer grado, a menos que seas un especialista con un amplio entrenamiento. Y aún así, en el momento no lo vas a poder tratar, solo lo vas a estabilizar. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes alguna idea, otro comentario, por favor, háznoslo saber y con todo gusto podemos exponer las ideas. Y el propósito es construir conocimiento. Y bueno, la otra parte es evaluar, prevenir y rehabilitar. O sea, volverle a las funciones motrices, volverle a las funciones sensitivas, pero también volverle a las capacidades celulares de esos tejidos. ¿Cómo ves? ¿Qué te está pareciendo la sesión? Platícanos, por favor, déjanos tus comentarios. Y mira, aquí también algo muy importante. Una lesión está generalmente asociada al dolor, pero cada persona es totalmente diferente en cuanto a susceptibilidad del dolor. Pero hay una escala que se le denomina escala EVA, que es la evaluación visual analógica, que generalmente te pone una escala del 1 al 10. Hoy en día hay unas escalas EVAs muy interesantes, sobre todo para niños que no pueden expresar mucho el dolor, donde te dicen del 1 al 10, ¿cuánto es tu dolor? Cuando 10 es el dolor máximo que tú tienes, y ahí tú ya clasificas. Sin embargo, a una persona, un 5 dolor, que es un dolor intermedio, probablemente no sea el adecuado, pero para eso está el personal de entrenamiento médico y clínico que ya tiene las habilidades para poder situar un esquema, ¿de acuerdo? Y bien, bueno, aquí tendríamos, por ejemplo, una escala de evaluación subjetiva del dolor, una escala EVA, como te comento, en donde a lo mejor el día 1 fue un dolor de puntuación 10, que podría ser, por ejemplo, un esguince, una fractura, un esguince de tercer grado, una fractura, una ruptura, una distensión ligamentosa, una ruptura de meniscos, etcétera, una subluxación, etcétera, por ejemplo. Y ahí va a ir disminuyendo, y si te fijas, probablemente al día 15, que concuerda con la fase de remodelación total celular, apenas empata. Entonces yo te diría, por mucho que hayas tenido un esguince, en 10 días no lo vas, aunque sea de primer grado, en 10 días no se consolida. Créeme lo que no, porque a nivel celular no está adecuado. Hay algunos estudios, algunos teóricos que pueden decir, oye, pero es que un deportista, literal, un deportista se recupera más rápido. Sí, indudablemente, porque tiene las adaptaciones anatomofisiológicas y tiene un equipo multidisciplinario médico que está ocupado de atender esa lesión a esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, observemos. Y bueno, aquí te dejo otra tablita acerca de los factores intrínsecos, extrínsecos.
La gravedad del tiempo, género, etcétera, es un poquito retomar lo mismo que habíamos observado. Te pido que lo veas un poquito, una lectura rápida. Me contengo en esta parte. Mira, la condición física, fuerza, flexibilidad, coordinación, equilibrio muscular. ¿A qué te suena? Capacidades condicionales y coordinativas. Por eso es muy importante evaluar todo esto. El estado psicológico, como bien te lo había mencionado. Y mira, acá los factores extrínsecos, esto es bastante interesante. ¿Te suena aquí en el nivel de entrenamiento y planificación? ¿Te suena a los componentes de una sesión? ¿Te suena a la planeación y periodización? Bueno, pues aquí está. Y material, vestimenta, zapatillas, utensilio específico y las condiciones ambientales que también pueden provocar una lesión. Mira, esto es la parte de lo que te decía. Con esto cierro. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda sesión que sería clasificación de las lesiones deportivas, ¿vale? Entonces aquí tenemos un panorama donde vamos a cerrar con lesiones deportivas, con un concepto un tanto más clínico. Insisto, no es que te quieras o que querramos, lo ideal sería que te vuelvas un especialista, sí. Sin embargo, necesitamos que comprendamos todos sus componentes mínimos básicos para una lesión y que, mira, como lo vemos acá en la gráfica, casi un mes se tarda en recuperarse una lesión. ¿Te acuerdas que te había mencionado algo que se denomina horizonte clínico? Bueno, empieza desde que se gestó la lesión deportiva. Necesitamos los diagnósticos, toda la parte de rehabilitación, toda la parte de volver a incorporarse a lo que anteriormente teníamos en función. Y bueno, aquí está, mira, tiempos de curación. Agujetas, no sé si estés relacionado con ese término. Las agujetas son ese dolor que se tiene mucho neuro para utilizarlo, pero el dolor de agujetas es el dolor de aparición tardía por esfuerzo o por ejercicio, que es ese día que te tocó hacer pierna, ese día que te tocó hacer pecho, etc. Y a las 24 horas, a las 48 horas, está ese remanente de dolor. Ese es el dolor de agujetas. Y bueno, hay desgarres musculares, esguinces de tobillos, tendones, cuestiones óseas, reparación de cartílago, etc. Por eso de repente me asombra gente que tuvo a lo mejor un desbalance, un esguince de rodilla y tuvo distensión ligamentosa y al mes ya está haciendo ejercicio, la semana no. Por su bien y por la duración de su tejido, de sus estructuras musculares, anatómicas, les sugiero que acudan a un especialista. Y mira, esta tabla nos reduce mucho. Ojo, aunque no es general, no es específica. Esto es como una aproximación, porque esto es algo muy importante. Hay pocos datos científicos o datos de medicina basada en evidencia que puedan estandarizar cómo se comporta una lesión ante qué población. Por ejemplo, acá en México, recuerda que tenemos muy poca estadística médica y que nos encantaría a lo mejor que esto te genere una iniciativa investigativa para poder desarrollar una tendencia de un estudio longitudinal, de poder analizar, por ejemplo, en el deporte que más te gusta, por ejemplo, en el culturismo, vamos a poner, ¿cuál es la lesión más común en población mexicana de centro de la República que acuden a gimnasios entre una edad de los 18 a los 25 y luego otro segundo bloque de los 25 a los 30, etcétera, etcétera? Segmentar las poblaciones y tratar de estandarizar, por ejemplo, los métodos de entrenamiento. Y otra cosa importante, el somatotipo. En nuestra república tenemos 32 entidades federativas. Imagínate cuántos somatotipos desde el norte hasta el sur tenemos. Y si estamos hablando del centro del país, habrá que ver todas las cuestiones somatotipos, de genética, hábitos y costumbres, climas, etc. ¿Verdad que suena complejo? Bueno, por eso es tan difuso los esquemas de cuáles son las lesiones deportivas y sobre todo la infraestructura económica que hay para ese esquema. Bueno, pues hemos tratado, como en todas las sesiones, muchos datos, mucha clínica, y con esto llegamos al final de esta sesión. Te agradezco tu tiempo, déjanos sus comentarios y nuevamente reitero, gracias por estar frente a esta pantalla, invertir un tiempo que a los dos nos va a servir. ¿Por qué? Porque cada vez que estamos exponiendo nosotros aprendemos más, con los comentarios que tú nos dejas aprendemos y sobre todo lo que necesitamos es distribuir este conocimiento que tanta falta nos hace. Mucha información para tu entrenamiento, que tengas un excelente reparo de sesiones y pues nada, a prevenir porque el conocimiento nos va a llevar a tener un mejor entrenamiento. Muchas gracias, hasta entonces.